En la plaza central, el hombre exhibía su mayor farsa. Fingía estar en silla de ruedas, arrancando monedas y miradas de piedad. El público se conmovía, creyendo en cada gesto ensayado. Pero entonces apareció una niña, lo enfrentó sin miedo y dijo: ¿Quieres fingir? Pues ahora es de verdad. El hombre intentó reír, seguro de que controlaba la escena, pero se congeló segundos después, al darse cuenta de que ya no podía levantarse. Domenico era actor. Al menos así le gustaba definirse. Había pasado años soñando con los escenarios, pero nunca consiguió más que audiciones frustradas y papeles desechables. El talento existía, de eso estaba seguro, pero el mundo parecía haberle cerrado las puertas para siempre. Entonces, cuando el hambre y la soledad se hicieron más pesadas que el orgullo, tomó una decisión amarga. Convertiría su dolor inventado en espectáculo. Si el teatro no le daba aplausos, arrancaría monedas en la calle. Así nació su rutina. Todas las tardes interpretaba el mejor personaje que jamás había creado. Un hombre en silla de ruedas, sin nada ni nadie, digno de lástima. Empujaba la silla hasta el corazón de la plaza central, acomodaba el viejo cartel de cartón escrito en letras grandes: «Ayúdame», y comenzaba la actuación. El cuerpo encorvado, la respiración agitada, las manos temblando de debilidad. Cada gesto era ensayado como una escena de tragedia clásica. «La calle es mi escenario, y cada transeúnte mi público», pensaba con amargura y cierto orgullo, y el público reaccionaba. Una señora, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a él. «Qué sufrimiento, hijo mío, que Dios te dé fuerzas». Dejó un billete doblado en su bote. Un niño curioso le preguntó a su madre por qué ese hombre no podía caminar, y la mujer respondió en voz baja: «Es la vida, querido, no todos tienen suerte». Domenico suspiraba hondo, fingía estar avergonzado, y eso provocaba aún más compasión. El sonido de las monedas golpeando el metal era como aplausos en sus oídos. Con el tiempo, se volvió un maestro en manipular emociones. Bastaba un suspiro más profundo, una lágrima forzada, y alguien dejaba un bocadillo junto a la silla. Algunos desviaban la mirada, incapaces de enfrentar tanto dolor. Otros se persignaban. Incluso los que se burlaban, adolescentes con celulares en la mano, al final terminaban contribuyendo, riendo mientras arrojaban monedas como quien tira comida a un animal. Domenico aceptaba todo. Al fin y al cabo, era parte de la escena. Cuando caía la noche, recogía el dinero y empujaba la silla hasta un callejón escondido. Allí, lejos de las miradas, se levantaba de un salto. El cuerpo, antes encorvado, se erguía firme. Guardaba la silla en un rincón del apartamento estrecho y caminaba hasta la cocina. Abría una botella barata, brindaba consigo mismo frente al espejo y decía entre risas: «¿Y todavía dicen que no sé actuar?». No había arrepentimiento. Para él, aquello no era un robo sino la venganza de un artista ignorado. Pero aquella tarde soleada, algo se salió del guión. Mientras interpretaba una vez más a la víctima sufrida, una sombra pequeña se acercó. Domenico levantó los ojos y vio a una niña parada frente a él, descalza, con el cabello despeinado y vestida con sencillez. Lo que lo desarmó no fue su apariencia frágil, sino la mirada firme, sin un rastro de compasión. Nada de ese brillo de lástima que tanto esperaba. Solo intensidad. Trató de improvisar. «Buenas tardes, mi querida. Duele mucho, ¿sabes? Cada paso que no puedo dar es como un cuchillo en el corazón». Pero la niña no parpadeó. Solo cruzó los brazos, mirándolo fijo. «No necesitas engañarme, yo sé que tú caminas». La frase cayó como un rayo. Domenico abrió mucho los ojos, pero enseguida volvió a ponerse la máscara. «¿Caminar? ¿Yo? Ah, si pudiera. Pero Dios no quiso darme esa bendición». La niña dio un paso al frente, desafiante. «Tú no sientes dolor, solo finges». Él tragó en seco, pero intentó reír. «¡Qué imaginación!». Los niños inventan cada cosa.
Domenico notó que las técnicas que siempre funcionaban, gemidos, muecas, palabras cargadas de emoción, no surtían efecto alguno en ella. Cada intento parecía más patético frente a esa mirada impenetrable. La niña inclinó la cabeza como quien lee más allá de la piel. Engañaste a todos, pero a mí no. Él trató de mantener el disfraz, forzando una lágrima en los ojos. Hija mía, el dolor no distingue edades. Tú aún eres muy joven para entender. Pero la respuesta fue rápida. Y tú eres demasiado viejo para seguir mintiendo. Un silencio denso llenó el aire. Las voces de la plaza se hicieron lejanas. Angélica, así la oiría llamar más tarde, se acercó todavía más, tan cerca que Domenico pudo sentir el calor de su respiración en el rostro. Sus ojos, negros y firmes, atravesaron cualquier capa de fingimiento que le quedara. Entonces, con voz baja, cortante como una sentencia, dijo: «Ahora es de verdad». Domenico parpadeó aturdido. «¿Cómo así? ¿De qué habla esta niña?», pensó intentando descifrar, pero antes de que pudiera preguntar, Angélica se dio la vuelta y caminó hacia la multitud. Trató de llamarla, pero la voz no le salió. Solo le quedó el sonido de la moneda que ella había dejado caer en el bote. Un tintinear frío, pesado, que parecía resonar en su conciencia. Y por primera vez, Domenico no sintió ningún triunfo, solo un vacío extraño, como si la obra hubiera terminado sin aplausos. La frase de la niña resonaba como una sentencia dentro de la mente de Domenico. «Ahora es de verdad», se quedó unos segundos atónito, mirando el vacío de la multitud que se la había tragado. Intentó reír para sí mismo. Acomodó la postura de inválido y murmuró: «Niña atrevida, seguro aprendió eso en alguna telenovela barata». Pero la verdad era que algo dentro de él se había roto. El peso de aquella moneda solitaria en su bote parecía mayor que todos los billetes que había recibido ese día. Aún conmovido, Domenico retomó la actuación. El público no podía notar su perturbación. Dio un suspiro profundo, se recostó en la silla y volvió a la máscara de siempre. Rostro contraído, manos temblorosas, ojos húmedos. La función continuó. Personas se acercaron y la conmoción regresó como si nada hubiera pasado. Una joven dejó un almuerzo caliente. Un señor se detuvo, se quitó el sombrero en señal de respeto. Incluso un niño, esta vez diferente, dejó un dulce en el bote, mirándolo con lástima. Domenico fingió gratitud, pero por dentro recordaba la mirada firme de la otra niña. Ya cansado de actuar, decidió terminar su presentación ese día. Se estiró discretamente los brazos, acomodó el cartel sobre el regazo y esperó a que la plaza se vaciara un poco antes de irse. Fue entonces que por puro instinto intentó mover una de las piernas. Solo un leve movimiento, nada más, pero algo extraño sucedió. Nada respondió. La pierna permaneció rígida, inerte, como si no le perteneciera. Domenico frunció el ceño, miró alrededor e intentó de nuevo. El resultado fue el mismo, un silencio absoluto en su propio cuerpo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Debe ser nervios, nada más. Estoy demasiado tenso. Es normal. Disimuló, movió el tronco, se inclinó hacia los lados como quien estira el cuerpo después de horas sentado. Después, con determinación, intentó otra vez. Forzó, casi sudó de esfuerzo, pero nada. El pánico empezó a apoderarse de él. Sus ojos se abrieron de par en par y la respiración se volvió descontrolada. No, esto no es posible, susurró mientras el sudor le corría por la frente. La gente empezó a notar. Un adolescente que pasaba susurró a su amigo: «Mira, ¿está intentando levantarse?». Pronto otros se acercaron. Las miradas curiosas se transformaron en confusión. Un hombre comentó en voz alta: «Pero un paralítico no intenta levantarse así, ¿verdad?». La tensión explotó. Domenico, en completo desespero, dejó escapar un grito que parecía desgarrarle la garganta. «No soy paralítico. Todo era mentira. Pero ahora
Ahora no puedo levantarme. El impacto fue inmediato. Gritos de indignación se esparcieron por la plaza. Unos se reían con desprecio, otros grababan con sus celulares y algunos lo insultaban sin piedad. Farsante, mentiroso, castigo divino. Eran los gritos que venían de todas partes. El caos estaba instalado. Domenico intentaba explicarse, lloraba, golpeaba sus piernas con las manos, suplicaba que respondieran. Pero nada, no había respuesta. Rápidamente llamaron a una ambulancia. Todavía en la plaza, entre insultos y cámaras apuntadas a su rostro desesperado, lo colocaron en una camilla y se lo llevaron. En el hospital comenzaron los exámenes, tomografías, resonancias, análisis clínicos. Los médicos fruncieron el ceño, sacudieron la cabeza, revisaron los informes. Ningún trauma, ninguna lesión, ninguna enfermedad aparente. Físicamente estaba perfecto, pero por alguna razón inexplicable, Domenico no podía mover las piernas. El desespero aumentó cuando le dieron el resultado. No había nada mal en su cuerpo. Agarró la bata de uno de los médicos, suplicando: «Ustedes mienten, no es posible, no siento mis piernas, hagan algo». Pero las respuestas eran siempre las mismas. Exámenes normales, nervios intactos, salud preservada. El problema simplemente no existía. Y esa ausencia de explicación era aún más cruel que una enfermedad. Mientras tanto, afuera del hospital, la multitud crecía. Videos de su colapso en la plaza ya se habían vuelto virales. Miles compartían, comentaban, reían y lo condenaban. Actor de la farsa, el inválido que mintió y perdió las piernas de verdad, el castigo cayó en el momento. Eran los titulares que se multiplicaban. Enfermeros cuchicheaban en los pasillos, pacientes lo señalaban discretamente, reporteros rondaban la entrada. Domenico, acostado en su camilla, ya no era solo un paciente misterioso. Era una atracción nacional, expuesto al ridículo más allá de las paredes que deberían protegerlo. El hombre que había pasado años interpretando el dolor, ahora lo sentía de verdad y frente a los ojos del mundo entero. La farsa que le había garantizado aplausos silenciosos se había transformado en una condena pública. En la penumbra del cuarto blanco, Domenico yacía acostado, mirando el techo como quien busca respuestas en un vacío sin fin. El zumbido de los aparatos hospitalarios lo ponía nervioso, recordándole a cada segundo que estaba atrapado en un cuerpo que ya no obedecía. Se movía en vano, golpeaba con los puños las sábanas y su mente repetía sin tregua: «No tengo nada mal, pero no camino. No tengo nada mal, pero no camino». Los médicos habían dejado de darle explicaciones, y eso lo consumía. Peor aún era saber que mientras sufría en silencio, el mundo entero se reía de su desgracia a través de una pantalla de celular. Recordaba los titulares que las enfermeras murmuraban: «El actor de la farsa que ya no puede levantarse, mintió tanto que la mentira se convirtió en castigo». Eso lo avergonzaba más que la propia parálisis. Y cuando alguien pasaba cerca de su cama, susurrando, él se tapaba el rostro con las manos y murmuraba: «Ya no aguanto más. Solo quisiera volver al anonimato, volver a ser nadie». Pero la vida parecía haber decidido que ya no le daría esa opción. Fue en una de esas noches interminables, cuando el silencio parecía aplastar la habitación, que la puerta se abrió. Pensó que sería otro médico, tal vez una enfermera trayendo reportes inútiles. Pero cuando levantó los ojos, vio la silueta pequeña e inconfundible: Angélica, la niña de la plaza. Sus pies descalzos avanzaban sin prisa, y su mirada seguía siendo la misma, firme, directa, impenetrable. El corazón de Domenico se desbocó. Intentó incorporarse, pero los brazos temblaban y las piernas seguían inmóviles. «Tú». Su voz salió ronca, casi un lamento. «Por favor, perdóname. No sabía que esto pasaría. Solo quería sobrevivir. Solo quería atención».
Josh, yo soy un actor fracasado, ¿entiendes? No quería... Las palabras se atropellaban en lágrimas, como si años de mentira se derrumbaran en una sola confesión. Angélica se detuvo junto a la cama, observándolo en silencio. Después, con voz tranquila, suave, pero firme como el hierro, respondió: «Yo no te hice daño. La vida solo te puso frente a ti mismo». Doménico sollozó, secándose las lágrimas con la manga de la bata hospitalaria. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué no siento mis piernas? ¿Por qué a mí? Ella se inclinó levemente, el cabello cayendo sobre sus hombros, y dijo: «Porque mentiste sobre el dolor. Ahora lo sientes de verdad. Pero esa no es tu prisión. Es tu comienzo». Aquellas palabras lo golpearon como una revelación. ¿Comienzo? ¿Cómo puede esto ser un comienzo?, pensaba, intentando encontrar sentido. Pero había algo en el tono de la niña que transmitía una extraña esperanza, incluso en medio del desespero. Doménico tomó su mano con los ojos llenos de lágrimas, suplicando: «¿Qué hago? Dime, por favor. Ya no tengo nada que perder». Fue entonces que Angélica sacó un pequeño papel del bolsillo y lo colocó sobre la mesa junto a la cama. Una dirección, garabateada con simplicidad, sin explicación, sin detalles, solo números y letras que, de repente, parecían más pesados que cualquier sentencia. Ella sostuvo su mirada por un instante prolongado, como si le transmitiera una certeza que las palabras no podían cargar, y sin decir más, se levantó, acomodó el vestido sencillo y caminó hacia la puerta. Doménico intentó detenerla. «Espera, ¿por qué debería confiar en ti? ¿Por qué debería creer en esto?». Pero la niña solo se detuvo en el umbral, giró ligeramente y dijo, con una leve sonrisa que escondía un misterio insondable: «Porque ya no tienes elección. Y porque, en el fondo, sabes que lo necesitas». La puerta se cerró lentamente, dejándolo solo otra vez. La habitación parecía más grande y más vacía que nunca. A la mañana siguiente, Doménico sostenía el papel arrugado con la dirección garabateada. Lo miraba como quien enfrenta una sentencia. Había pasado la noche en vela, debatiendo consigo mismo. ¿Y si es una trampa? ¿Y si no lleva a ningún lado? Pero, ¿y si es la única oportunidad que tengo? Con el corazón dividido entre miedo y esperanza, aceptó el desafío. Salió del hospital en una silla de ruedas prestada y siguió hasta el destino que Angélica le había dejado. El camino parecía más largo de lo que realmente era, como si cada calle aumentara el peso de la incertidumbre. La dirección lo llevó hasta un edificio antiguo, con muros desgastados y un portón oxidado. Sobre él, un letrero descolorido: «Refugio Comunitario San Miguel». Niños corrían por el patio, algunos descalzos, otros riendo con juguetes improvisados. Adultos conversaban sentados en bancos de madera, mientras un olor a sopa se esparcía por el aire. Era un lugar vivo, pero marcado por cicatrices invisibles. A Doménico le recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Por qué me trajo aquí? Apenas entró, las miradas se dirigieron hacia él. No eran miradas de lástima como las que solía provocar en la plaza. Eran miradas duras, desconfiadas, cargadas de recuerdos dolorosos. Los murmullos comenzaron a esparcirse. «Es él, el farsante. Vi el video. Fingió ser como nosotros, pero todo era mentira». Algunos se levantaron, le dieron la espalda, otros rieron con desprecio. Doménico bajó la cabeza sintiendo el peso de cada palabra. Por primera vez entendió lo que era estar del otro lado, ser rechazado, humillado, señalado como impostor. Un hombre se acercó lentamente. Usaba gafas oscuras, sostenía un bastón gastado y caminaba con pasos cuidadosos. Era un exveterano de guerra, reconocible por su postura erguida a pesar de la ceguera. Su voz, grave y marcada por la experiencia, cortó el aire. «Usaste nuestro dolor como espectáculo.
Convertiste en farsa lo que a nosotros nos cuesta noches de insomnio, lágrimas y heridas que nunca cicatrizan. ¿Crees que es fácil mirar a alguien y confiar para luego descubrir que era mentira? A Domenico las lágrimas le ardieron en los ojos y por primera vez levantó la voz en súplica. Lo sé, me equivoqué. Perdónenme, por favor. No sabía la gravedad de lo que hacía. Solo quería ser visto. Pero ahora entiendo el daño que causé. Las palabras resonaron profundo en él. Usé el dolor de otros para ganar monedas, y ahora no me queda ni la dignidad que me restaba. El veterano, después de una pausa, concluyó: va a tomar tiempo, mucho tiempo. Si quieres demostrar que sientes lo que dices, tendrás que soportar nuestra desconfianza. Ya hemos sufrido demasiado como para creer otra vez en alguien como tú. Y se alejó, dejando a Domenico hundido en un peso que parecía mayor que su propia parálisis. Fue en ese instante que apareció Angélica. Salió de uno de los pasillos, trayendo un cuenco de sopa en las manos. Lo colocó frente a Domenico y habló con calma, pero sin suavizar la realidad. Causaste heridas, ahora tienes que sanarlas. Y eso no se hace con disculpas rápidas. La paciencia también es parte de la cura. Lo miraba como quien sabe que el dolor verdadero no es solo físico, sino también aquel que corroe el alma cuando se es rechazado. Domenico, con las lágrimas contenidas en los ojos, sostuvo el cuenco con manos temblorosas. Por primera vez, no pudo verse como actor ni como farsante. Estaba allí, desnudo de artificios, frente a personas que conocían el dolor de cerca. El refugio, en vez de un asilo, parecía un tribunal, pero tal vez eso era exactamente lo que necesitaba: enfrentar la verdad sin máscaras. Los días siguientes en el refugio fueron un verdadero suplicio para Domenico. Cada pasillo por donde pasaba era un campo de juicio silencioso. Las conversaciones se detenían cuando él se acercaba, las risas se convertían en miradas duras, y hasta los niños, que normalmente se acercarían a cualquier adulto, preferían jugar a distancia. Comía solo, se sentía extranjero en medio de aquel grupo que compartía dolores reales, mientras que el suyo, aunque ahora era verdadero, había nacido de una mentira. ¿Cómo puedo redimirme de algo así? ¿Cómo podría alguien volver a creer en mí? Se preguntaba noche tras noche, en la cama estrecha del dormitorio. Fue en ese clima de rechazo que se le ocurrió una idea. Una noche, reuniendo todo el valor que aún le quedaba, pidió a la coordinación del refugio que le permitieran juntar a todos en una rueda de conversación. Muchos desconfiaron, otros se burlaron. «Otro showcito del farsante», murmuraron algunos. Pero, curiosos o no, a la hora indicada todos se reunieron en el comedor, sillas dispuestas en círculo, el olor a café viejo en el aire y decenas de miradas pesadas clavadas en él. El corazón de Domenico latía tan fuerte que parecía retumbar por todo el salón. Respiró hondo y comenzó. «Ya no sé qué es verdad. Después de tanto tiempo fingiendo, yo mismo me perdí en el papel que inventé. Pero sé que no puedo seguir así. Por eso, quiero escucharlos a ustedes, sus historias, sus verdades. Tal vez así logre encontrarme de nuevo». Las palabras salieron temblorosas, pero cargadas de sinceridad. El salón permaneció en silencio por unos segundos, hasta que, poco a poco, una mujer levantó la mano. Era Clara, madre de 2 adolescentes que había perdido su casa por el vicio del marido. Su voz era firme, aunque marcada por el dolor. «Tuve que elegir entre alimentar a mis hijos o pagar la cuenta de la luz, y cada vez que elegía, perdía otra cosa. Lo que queda de mí está aquí, pero no sé hasta cuándo podré resistir». Las palabras de ella atravesaron el pecho de Domenico como lanzas. Y así, una a una, otras voces se levantaron. Un hombre contó sobre noches durmiendo bajo puentes. Una joven reveló haber sido expulsada de su casa por estar embarazada. Un anciano habló de la soledad después de ser abandonado por sus hijos. Cada relato era un abismo abierto frente a él,
Domenico escuchaba en silencio, las lágrimas corriendo sin poder contenerlas. Cada historia derribaba un ladrillo más del muro que había construido a su alrededor. Cuando llegó su turno, sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a hablar. Pasé toda mi vida creyéndome infeliz por no tener un carro, una carrera, un nombre. Pensaba que era víctima porque no tuve el brillo que soñaba. Pero ahora veo, eso era vanidad. Mientras yo me quejaba de lujos, ustedes imploraban por sobrevivir. Se detuvo, con las palabras atrapadas en la garganta. El silencio pesaba en el aire, y por un instante pensó en desistir. Pero entonces sintió una mano pequeña sobre la suya. Era Angélica a su lado, con los ojos brillando de firmeza. Sigue, ellos necesitan escucharlo, y tú también lo necesitas. Domenico respiró hondo, dejó que las lágrimas fluyeran libres y confesó: mentí porque quería ser visto, pero cada mentira me alejó de lo que realmente importa, la verdad que sostiene sus vidas. No tengo excusa, solo tengo arrepentimiento. Y si me dan la oportunidad, gastaré cada día que me queda en aprender de ustedes y, tal vez, reparar lo que hice. El salón permaneció en silencio. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. El peso de la confesión flotaba como humo denso. Pero lentamente, algo inesperado ocurrió. Clara, la primera en hablar, se levantó y caminó hacia él. Puso su mano sobre su hombro y simplemente dijo: «Al menos ya no estás fingiendo». Otros se acercaron, unos en silencio, otros con abrazos tímidos. La dureza de las miradas cedió espacio a una chispa de perdón, todavía frágil pero real. Domenico, por primera vez, no se sintió un actor. Se sintió humano, despojado de máscaras, aceptado por el simple acto de decir la verdad. Esa noche de confesiones no salió de la mente de Domenico. Permaneció acostado hasta tarde, con los ojos fijos en el techo del dormitorio del refugio, escuchando aún los ecos de las historias que habían sido compartidas. Cada relato lo había marcado de manera imborrable. Yo viví de mentira, y ellos vivieron lo peor de la verdad. Pero si realmente quiero cambiar, necesito encontrar una forma de devolver un poco de la dignidad que robé, reflexionaba, mientras lágrimas discretas le corrían por el rostro. A la mañana siguiente fue a buscar a Angélica. Ella estaba sentada en el patio, ayudando a algunos niños a jugar con pedazos de madera que, con su imaginación, se transformaban en castillos. Él se acercó despacio, como temiendo interrumpir, y habló con la voz entrecortada. «Quiero hacer más, quiero ayudar, pero no sé cómo. ¿Qué puedo ofrecerles, además de disculpas?» Angélica levantó la mirada, y por un instante sonrió de manera casi maternal, a pesar de ser apenas una niña. «Eres actor, Domenico, enséñales eso. Muéstrales que la vida también puede ser un escenario, pero un escenario de verdad, donde cada uno cuenta su propia historia». La idea cayó como un rayo. Domenico se quedó en silencio unos instantes, absorbiendo esas palabras. Era como si su mayor fracaso, el talento desperdiciado que lo había condenado a las calles, pudiera por fin servir a un propósito verdadero. Respiró hondo y respondió: «Entonces, montaremos una obra, no sobre mí, no sobre mis mentiras, sino sobre todos nosotros. Cada uno tendrá una voz, y llevaremos esto a la gente, que escuchen lo que nunca quisieron escuchar». Los ojos de Angélica brillaron con un orgullo silencioso. Cuando contó la idea en el comedor, el ambiente se llenó de murmullos de sorpresa. Algunos rieron, otros lo acusaron de querer llamar la atención otra vez. Pero poco a poco, la curiosidad venció la desconfianza. Tal vez valga la pena intentarlo», murmuró Clara. Y así comenzaron los ensayos. El salón de comida se convirtió en escenario improvisado. Las sillas se transformaron en escenografía, las sábanas viejas en cortinas, y la imaginación invadió un espacio que antes solo cargaba olor a sopa y silencio desconfiado. Los primeros días fueron caóticos.
Las líneas se olvidaban, algunos reían nerviosos, otros abandonaban a mitad. Domenico, sin embargo, mostraba una paciencia inédita. Orientaba, corregía con firmeza, pero también con cariño. Un hombre que nunca había hablado en público temblaba frente a los demás, hasta que Domenico le sostuvo el hombro y dijo: «Aquí no existe el error, solo existe tu verdad, y tu verdad nunca puede ser ridícula». El salón entonces estalló en tímidos aplausos. Por primera vez aquel hombre se sintió escuchado. Con el tiempo, los ensayos se convirtieron en un ritual esperado. Las risas volvieron a resonar entre las paredes del refugio. Los niños corrían alrededor, improvisando papeles pequeños, mientras los adultos ensayaban diálogos que mezclaban dolor, esperanza y superación. Cada escena era un pedazo de sus vidas, y Domenico, sentado en su silla, observaba aquello con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que finalmente estaba cumpliendo un papel que tenía sentido. Aún así, los obstáculos eran constantes. Cuando salían a las calles a divulgar el espectáculo, Domenico era reconocido. La gente lo señalaba, algunos lo insultaban sin pudor. «Miren al farsante, debería estar preso, no montando teatro». Él bajaba la cabeza, avergonzado, y a veces pensaba en rendirse. Pero Angélica, siempre a su lado, le recordaba con voz firme: «El perdón es un camino largo. Si continúas, llegará al final, pero si te detienes ahora, perderás todo lo que has conquistado». Cada día que pasaba, más que una obra de teatro, aquello se convertía en un proceso de sanación colectiva. Domenico ya no era el hombre que fingía dolor en una plaza. Era alguien que, por primera vez, estaba ayudando a dar voz al sufrimiento verdadero de otros. El día tan esperado llegó. Desde temprano, la agitación en el refugio era diferente. Todos parecían nerviosos, arreglando ropas sencillas como si fueran vestuarios de gala, improvisando maquillaje con lo que había a la mano y ensayando fragmentos de sus diálogos en voz baja por los pasillos. Domenico, sentado en su silla, observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, si al menos hubiera creído en mí mismo así antes, tal vez mi vida habría sido diferente. Pero hoy todo tiene un nuevo sentido». El escenario elegido no podía ser más simbólico. La misma plaza donde, meses atrás, él engañaba al mundo con su farsa. Esta vez no había cartel pidiendo limosna, ni bote esperando monedas. Solo un espacio improvisado, algunas sillas traídas por vecinos solidarios y un círculo de luz proveniente de los postes de la plaza. Era un escenario pobre, casi miserable, pero cargado de verdad. Y, de algún modo, Domenico sabía que eso era más poderoso que cualquier teatro lujoso. Los primeros espectadores llegaron por curiosidad. Algunos pasaban y se detenían, recordando que ya habían visto esa plaza como escenario de un escándalo. Susurraban: «Aquí es donde ese farsante hacía su showcito. ¿Será que ahora viene con más mentiras?». Pero se quedaron. La curiosidad les impidió irse. Y cuando los actores del refugio comenzaron a ocupar el espacio, las miradas burlonas fueron sustituidas por un extraño silencio. Era como si el público quisiera entender hasta dónde llegaría aquello. La obra empezó con historias pequeñas, escenas cotidianas que sacaban sonrisas. Un niño improvisó una frase que no estaba en el guión, y todos rieron. Luego un señor representó su vida en las calles, con un dolor tan auténtico que las personas en la audiencia desviaron la mirada, incapaces de sostener tanta verdad. Cada acto era simple pero intenso. No había artificios, no había trucos, solo gente contando sus propias vidas con valentía. Y entonces llegó la escena final. Todo el grupo se reunió en el centro de la plaza. Clara, la mujer que había perdido todo por el vicio de su marido, dio el primer paso. Equivocarse, caer, ser pisoteado por el mundo, eso duele. Un hombre completó: «Pero aún peor es creer que ya no se puede volver a levantar». Y entonces Domenico entró con la voz entrecortada:
Yo caí muchas veces y elegí fingir que no dolía, pero hoy elijo levantarme diferente, sin mentiras, con la verdad que ustedes me enseñaron. Las palabras resonaron en la plaza. Un silencio absoluto se apoderó del espacio, pesado, casi sagrado. De repente, alguien empezó a aplaudir, luego otro y otro. En pocos segundos, lo que era silencio se convirtió en un estruendo de palmas, gritos, lágrimas y abrazos. La plaza, que tantas veces había presenciado su mentira, ahora lo veía renacer en la verdad, y no solo a él, sino a todos del refugio. El público se acercó a los actores, algunos llorando, otros abrazándolos con fuerza. Muchos decían: «Nunca había pensado en la vida de ustedes de esta manera. Gracias por mostrarnos lo que fingimos no ver». Doménico lloraba, incapaz de creer que esa misma plaza que un día lo condenó, ahora aplaudía de pie el poder de la verdad. No había escenografía, ni efectos especiales, ni vestuarios lujosos. Pero esa noche, todo brilló más que cualquier espectáculo grandioso, porque lo que estaba en juego no era el arte en sí, sino la vida. Y por primera vez, Doménico comprendió que la verdad, desnuda y cruda, podía ser más poderosa que cualquier talento fingido. La noche de la obra había terminado en aplausos y abrazos, pero para Doménico, el eco de las palmas seguía vibrando dentro de él como un corazón nuevo que latía por primera vez. Durmió poco, no por falta de sueño, sino porque la emoción le impedía cerrar los ojos. Y cuando finalmente lo hizo, soñó con la plaza llena, con las historias alzando vuelo, con sonrisas que antes no existían. A la mañana siguiente, todavía tomado por esa energía, fue despertado por una voz suave que parecía siempre saber el momento exacto de aparecer. «Doménico, despierta». Angélica estaba a su lado, sentada en el borde de su cama improvisada en el refugio. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando su rostro de una manera casi sobrenatural. Él parpadeó varias veces, como si no estuviera seguro de estar despierto. «Tú estuviste ahí anoche, ¿verdad? ¿Viste todo? ¿Viste lo que hicieron?» Ella sonrió levemente y asintió con la cabeza. «Estoy orgullosa de en quién te has convertido». Doménico sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas vinieron sin resistencia. Tomó su mano como quien se aferra a una tabla de salvación. «Me arrepiento, Angélica. Me arrepiento de cada mentira, de cada moneda sucia que recogí. Yo no quería, solo quería ser alguien. Y ahora lo único que quiero es hacer el bien. Necesito continuar. Necesito dar más, devolver lo que robé». La niña lo miró con ternura, pero había una firmeza inquebrantable en su mirada. Puso su pequeña mano sobre el hombro de él y dijo: «Ya aprendiste. Ahora puedes caminar». Doménico abrió los ojos de par en par. Un silencio espeso llenó la habitación. Por un instante pensó que era una metáfora, algo simbólico. Pero entonces, sin pensarlo, movió instintivamente los pies. Primero un leve temblor, luego un impulso más fuerte. Cuando se dio cuenta, estaba levantándose. Las piernas, que durante meses se habían negado a responder, ahora obedecían como si nada hubiera pasado. Dio un paso, otro. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. Yo estoy de pie, camino», gritó, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Angélica lo observaba con una sonrisa serena, como si ya supiera que eso ocurriría. Él cayó de rodillas ante ella, no por falta de fuerza, sino por pura gratitud. ¿Cómo es posible esto?». Ella solo negó con la cabeza, sin dar explicaciones. «No importa el cómo, importa el por qué, y eso ya lo entendiste». El momento fue interrumpido por el sonido pesado de pasos en el pasillo. La puerta se abrió bruscamente y hombres de traje entraron en el refugio. La atmósfera cambió en segundos. Los residentes se encogieron asustados, murmurando en pánico: «Serán policías, nos van a desalojar,
Se llevarán a alguien. El miedo se esparció como fuego, pero uno de los hombres levantó las manos en gesto de calma. No tengan miedo, somos productores de cine. El silencio fue quebrado por murmullos de sorpresa. El hombre continuó. Vimos la obra anoche. Estábamos en la plaza. Lo que presenciamos fue más poderoso que cualquier espectáculo profesional. Venimos con una propuesta. Queremos llevar esta historia al cine. Queremos que el mundo escuche su voz. Por unos segundos, nadie lo creyó. Los residentes se miraban entre sí, como quien teme despertar de un sueño hermoso. El productor abrió una carpeta y mostró contratos, proyectos, números. Además de la película, queremos invertir aquí. El refugio será renovado. Todos tendrán trabajo y un salario digno. Y la obra que comenzó en esa plaza no terminará aquí. Se convertirá en un grito de esperanza para miles de personas que nunca tuvieron voz. El salón estalló en emoción. Abrazos, gritos, lágrimas. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron las manos al cielo en agradecimiento. Los niños corrían de un lado a otro, sin entender del todo, pero contagiados por la alegría. Doménico, todavía de pie, ahora de verdad, sin fingir, miró a Angélica y luego a todos esos rostros iluminados. Era como si la vida hubiera cerrado un ciclo cruel, solo para abrir otro, esta vez de esperanza. El refugio, que hasta ayer era un lugar de dolor y silencio, ahora estaba inundado de júbilo colectivo. Era como si la verdad, antes una sentencia implacable, se hubiera transformado en una llave hacia la libertad. El refugio vibraba en fiesta. El anuncio de los productores aún resonaba en los pasillos, transformando el miedo en esperanza. Algunos residentes cantaban, otros bailaban improvisadamente, como si necesitaran desahogar esa alegría que jamás imaginaron sentir. Los niños, risueños, corrían con papeles en la mano, fingiendo firmar contratos también. Clara, que tantas veces había llorado en silencio, ahora reía con lágrimas rodando por su rostro. Era como si un nuevo tiempo hubiera nacido allí, ante los ojos de todos. Doménico observaba todo en silencio, parado junto a Angélica. Su corazón parecía demasiado pequeño para contener tanto sentimiento. En cada abrazo intercambiado entre los residentes, sentía que su alma se calentaba. Aquella misma plaza que había sido escenario de su mentira, ahora estaba grabada en la memoria colectiva como el lugar de la verdad. Se volvió hacia la niña y dijo con la voz entrecortada: «Tú cambiaste todo esto, Angélica». Ella sonrió suavemente, casi enigmática, como siempre, y respondió: «No, Doménico, ellos te cambiaron a ti. Y tú los cambiaste a ellos. Yo solo señalé el camino». Las palabras tan simples lo atravesaron como una revelación. Cerró los ojos por un instante, absorbiendo esa certeza. Cuando los abrió, miró el cielo abierto sobre el refugio. Las estrellas comenzaban a aparecer y cada una parecía brillar con una intensidad distinta, como si fueran testigos de la transformación que ocurría allí. «La verdad me destruyó», dijo él mirando hacia arriba con lágrimas corriendo, «pero fue ella la que me reconstruyó». Angélica asintió y completó con la firmeza de quien guarda un secreto antiguo. «La mentira alimenta el ego, pero solo la verdad alimenta el corazón». Doménico respiró hondo y en su mente esas palabras se grabaron como un tatuaje. Miró alrededor y vio en los ojos de cada persona una chispa de algo más grande que el perdón. Era renacimiento. El exveterano que antes lo había acusado ahora sonreía discretamente, como quien reconoce a un soldado sobreviviente. Clara, que lo había perdido todo, lo abrazó con fuerza, susurrando: «Gracias por devolvernos la voz». Los niños lo jalaban de las manos, riendo, pidiéndole que contara otra historia. El hombre que antes engañaba con dolor, ahora era buscado por esperanza. Doménico volvió a hablar, esta vez para todos, alzando la voz en medio de la celebración. «Pasé la vida buscando aplausos,
Pero ahora entiendo. Eso no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba eran a ustedes. Y lo que el mundo necesita es la verdad que nace aquí. El silencio cayó por un instante, seguido de aplausos ensordecedores. La gente aplaudía, gritaba su nombre, no como a un farsante, sino como a alguien que renacía entre ellos. Entonces miró a Angélica una vez más. La niña sonreía, discreta, como quien ya sabía que ese era su destino desde el inicio. Con lágrimas en los ojos él murmuró, y cuando el corazón es alimentado, aprende a caminar de nuevo. El refugio seguía lleno de risas, música improvisada y abrazos. Doménico de pie, rodeado por aquellos que antes lo rechazaban. Angélica a su lado, con la mirada misteriosa de quien nunca fue solo una niña común. El cielo estrellado iluminaba a todos allí, como si el universo entero celebrara ese nuevo comienzo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En la plaza concurrida, el millonario en su silla de ruedas observaba a la multitud con arrogancia, hasta que un niño tomó su mano y declaró con firmeza: «Cásate con mi mamá y yo te curo». Él miró a la mujer con un vestido de novia completamente sucio y estalló en carcajadas, sin saber que la identidad escondida bajo aquel velo tenía el poder de derrumbar toda su vida. Raúl Montenegro siempre había sido el retrato de la arrogancia. Dueño de una fortuna incalculable, cultivaba un placer enfermizo en demostrar poder, humillando a sus empleados como si no fueran nada, como si el mundo entero existiera solo para servirle. En una mañana fatídica, 8 años atrás, su rostro endurecido reflejaba frialdad absoluta mientras miraba a Josefina, una simple trabajadora de limpieza. Bastó con que la taza de café se resbalara de sus manos temblorosas y se hiciera añicos en el suelo para que Raúl encontrara un espectáculo. «¡Mira esto! Ni siquiera puedes sostener una taza barata. ¿Cuánto me cuesta tu incompetencia, eh?», vociferó con una mirada de acero que recorrió a cada persona presente. Los compañeros paralizados no se atrevieron a defenderla. Josefina bajó la cabeza, intentando ocultar la vergüenza que le ardía en el pecho, pero él no se detuvo. «Toma tus cosas. Estás despedida, y agradécelo, porque aún no llamé a seguridad para que te arrastren de aquí». Aquella escena, cruel y calculada, parecía alimentarlo. A Raúl le gustaba sentirse en el trono, aplastando a quienes consideraba inferiores. El destino, sin embargo, no perdona tan fácil. Horas más tarde, al salir de la empresa con su aura de invencible, la oscuridad de las calles le trajo un ajuste de cuentas. 2 hombres encapuchados lo rodearon. «Entrega la cartera», gritó uno de ellos. Raúl rió, como si nada pudiera alcanzarlo. Pero esta vez estaba equivocado. El estampido seco del disparo cortó el silencio. La bala lo golpeó por la espalda y lo lanzó al suelo. Raúl aún sentía el calor de la sangre expandiéndose en su espalda cuando se dio cuenta. No sentía las piernas. La bala había alcanzado su columna. Muchos dirían que era justicia poética, un castigo instantáneo por lo que había hecho. Pero no Raúl. Incluso confinado a una silla de ruedas desde aquel día, seguía creyendo que estaba por encima de todos. 8 años pasaron. El hombre que alguna vez fue temido se convirtió en un fantasma solitario, encerrado en su mansión, vagando por los pasillos con el crujido de las ruedas como única compañía. Los espejos reflejaban un rostro envejecido y amargado, pero Raúl se negaba a ver decadencia. En su interior aún era el mismo depredador de antes. Solo había perdido las piernas, no el orgullo. Cuando salía a la calle, era como un rey en exilio. Frío, altivo, incapaz de admitir que la vida le había impuesto una corona de hierro. Fue en una tarde aparentemente común, en una plaza concurrida, cuando lo inesperado sucedió.
Raúl observaba distraído el movimiento cuando una mano pequeña sujetó la suya con firmeza. Se sobresaltó, intentando apartarse, pero los ojos que lo miraban eran los de un niño, firmes, casi desafiantes. «Cásese con mi mamá, y yo lo curo». La frase llegó cargada de una certeza desconcertante. Raúl soltó una carcajada, alta y estruendosa, atrayendo miradas a su alrededor. «Esa es buena. ¿Quién te mandó venir aquí, mocoso?» La risa cesó cuando miró hacia adelante y vio la figura inmóvil, una mujer de pie envuelta en un vestido de novia percudido, con el velo cubriéndole completamente el rostro. La tela estaba manchada, pesada, como un recuerdo maldito. Raúl entrecerró los ojos y se burló. «¿Eso de allá?» «Parece salida de un cementerio, una novia fantasma. ¿Y con eso pretendes asustarme?» El niño apretó con más fuerza su mano y retrucó firme. «No se burle de mi mamá. Ella vale más que todo el dinero que usted guarda. El dinero compra todo, niño, hasta respeto», respondió Raúl sarcástico. El niño, sin embargo, no desvió la mirada. «El respeto no se compra, se gana, y usted no tiene nada de eso». Las palabras atravesaron el pecho del millonario como espinas. Raúl soltó una risa forzada, intentando retomar el control. «¿Y qué vas a hacer? ¿Darme una lección? Eres solo un niño». El chico no retrocedió. «No soy solo un niño. Soy quien le va a mostrar lo que usted nunca quiso ver». Raúl se inclinó hacia adelante, mirándolo con arrogancia. «Si eres tan poderoso, ¿por qué no me curas ahora? Haz un truco, mueve tus manos mágicas, o vas a empezar a bailar alrededor de mi silla». El niño no pestañeó. «No es aquí donde sucede. Solo puede ser en la iglesia. Ahí usted se va a curar, pero a cambio se casará con ella». El silencio que se formó parecía más pesado que todo el mármol de la plaza. Un brillo de desafío se encendió en los ojos de Raúl. Curiosidad y burla se mezclaban. «Está bien, pequeño profeta. Vamos a ver hasta dónde llega este teatrillo ridículo. Quiero ver el espectáculo completo». Y mientras decía eso, una sensación extraña lo atravesaba. Por primera vez en años, no era él quien dictaba las reglas. La silla de ruedas rechinaba sobre el empedrado irregular, mientras Raúl, aún burlón, seguía los pasos firmes del niño. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles de la plaza, creando franjas doradas que iluminaban el rostro decidido del pequeño. Al frente, la mujer con velo caminaba en silencio, el vestido percudido arrastrándose por el suelo como una sombra viva. Raúl resoplaba, intentando convencerse de que todo no era más que una puesta en escena patética. «Iglesia, coma, bodas, cura, ¿qué clase de obra macabra es esta?», pensaba, riéndose por dentro, sin darse cuenta de que el pecho le pesaba de una forma extraña. Mientras avanzaban, Raúl observaba al niño tomar la mano de su madre con ternura. Pequeños gestos, casi invisibles, revelaban una relación sólida. El chico se inclinaba hacia el velo y murmuraba palabras de aliento, como si quisiera sostenerla frente a la mirada cruel del millonario. El contraste era abrumador. La arrogancia de Raúl chocaba con la delicadeza de aquel vínculo. Por primera vez en años se sintió fuera de lugar. Una punzada de vacío lo alcanzó, pero pronto sofocó la incomodidad con sarcasmo. «Son una gran pareja ustedes dos. ¿Se creen especiales solo porque caminan de la mano? Eso no compra nada, ¿sabían?». El niño levantó la mirada sin soltar la mano de su madre. «Usted nunca va a entender, ¿verdad? Lo que tenemos no se compra, está en el corazón». El silencio de la mujer parecía repetir cada palabra de su hijo. Raúl puso los ojos en blanco, pero por dentro algo le ardía. «¿Corazón?», pensó. «Esas palabras dulces solo sirven para quien nunca supo lo que es ganar». Pero la verdad era que aquellas escenas lo desarmaban, aunque no lo admitiera. Raúl intentó burlarse. «Y dime, al fin, ¿cómo te llamas, pequeño profeta?». El niño enderezó los hombros y respondió sin dudar: «Mi nombre es Moisés». El grupo llegó frente a la iglesia.
Sencilla, de paredes blancas y puertas de madera gastada, el templo contrastaba con el lujo al que Raúl estaba acostumbrado. Soltó una carcajada ronca. Así que aquí es, esperaba vitrales dorados, altares cubiertos de oro. Esto parece más una bodega de pueblo. El niño, sin embargo, no se intimidó. No necesita ser bonita por fuera. Lo que pasa aquí dentro es lo que importa. El contraste entre las palabras del niño y la burla del millonario hacía que el aire vibrara con tensión. Ya en el interior, la atmósfera era densa. El aire tenía olor a incienso antiguo y el silencio lo envolvía todo como un manto. La luz atravesaba los pequeños vitrales, tiñendo el suelo de colores suaves. El niño se colocó frente a Raúl y dijo con voz firme: «Ahora voy a curarlo». El millonario, incapaz de contener la ironía, soltó otra carcajada. «¿Vas a usar agua bendita? ¿O prefieres bailar alrededor de mi silla y cantar unas oraciones?». Pero la respuesta fue solo silencio. Moisés cerró los ojos, levantó sus pequeñas manos y las posó sobre las piernas inmóviles de Raúl. El ambiente cambió. Un silencio pesado se apoderó de la iglesia, como si hasta el viento hubiera dejado de soplar para observar. El niño murmuraba algo entre los labios, un susurro que sonaba como una oración secreta. Raúl, a punto de burlarse otra vez, se congeló al sentir un cosquilleo subir por sus pies. La sensación era débil, pero inconfundible. ¿Qué está pasando?». Shane murmuró con la voz entrecortada. El calor recorrió sus tobillos, luego sus rodillas temblaron. Lágrimas involuntarias llenaron sus ojos. Apretaba los brazos de la silla, incrédulo. De repente, lo imposible ocurrió. Raúl, que hacía 8 años no movía las piernas, comenzó a levantarse. Primero con un esfuerzo torpe, luego con un impulso firme. Sus pies tocaron el suelo con vida. Las rodillas se doblaron. El hombre se puso de pie. Gritó, lloró. Cayó de rodillas, el rostro empapado en lágrimas. Yo estoy de pie. Me curaste. ¿Cómo es posible?». El sonido de su voz retumbaba en el altar, mezcla de desesperación y liberación. Pero el niño no celebraba. Con los ojos serios, aún semicerrados, respondió apenas: «Ahora es su turno. Cumpla su parte del trato». Las palabras sonaron como una sentencia. Raúl, atónito, todavía sentía el peso del milagro recién vivido. El pecho subía y bajaba acelerado y su mente giraba. ¿Casarse? ¿Con aquella mujer? El milagro no solo había devuelto vida a sus piernas, sino también una deuda que lo obligaría a enfrentar verdades que jamás había imaginado. Raúl aún respiraba agitado, la emoción grabada en cada músculo recién despertado, cuando su atención se volvió hacia la mujer inmóvil frente al altar. El velo percudido que cubría su rostro parecía ahora más pesado, como si ocultara no solo facciones, sino un secreto a punto de explotar. Sus manos temblaban, no de debilidad, sino de ansiedad. «Si me voy a casar con alguien, al menos quiero saber quién es la desdichada», pensó, intentando recuperar el sarcasmo que siempre había sido su escudo. Se acercó despacio, las piernas tambaleantes, como si cada paso fuera a la vez una victoria y una condena. «Puedo ver con quién me estoy casando, al menos». Su voz resonó ronca, casi desesperada. La mujer vaciló un instante, sujetó el velo con firmeza, respiró hondo y en un gesto lento levantó la tela. Raúl palideció. La sangre pareció abandonarle el rostro y su boca se abrió sin que lograra pronunciar palabra. Allí estaba Josefina, la misma Josefina a quien, 8 años atrás, había destruido en público con palabras crueles, como si no fuera nada. El silencio que invadió la iglesia fue más brutal que cualquier ofensa. Ella lo miraba, los ojos llenos de lágrimas, pero no de ternura. Eran ojos que cargaban dolor y cicatrices. Josefina no era solo una empleada cualquiera. Trabajaba como auxiliar de limpieza en la empresa de Raúl,
invisible entre los pasillos de vidrio y concreto, hasta que él, con su carisma venenoso, se le acercó. Promesas dulces salían de su boca con la misma facilidad con la que firmaba contratos millonarios. «Eres especial, Josefina. Me voy a casar contigo. No tienes que tener miedo». Ella le creyó. En el silencio de las oficinas vacías, vivieron un romance secreto, intenso para ella, conveniente para él. Raúl la manipulaba con maestría, convenciéndola de que había amor, cuando en realidad solo la usaba para alimentar su ego. Con el tiempo, la tensión creció. El riesgo de ser descubiertos rondaba como una sombra. Josefina, ingenua, creía que Raúl asumiría su compromiso. Pero él, frío y calculador, solo buscaba una salida elegante para no manchar su imagen. Fue entonces cuando, una mañana, la oportunidad cayó en sus manos. Josefina, nerviosa, dejó que la taza de café se resbalara y se rompiera en el suelo frente a decenas de compañeros. Raúl no dudó. Transformó aquel pequeño accidente en un espectáculo de humillación. «Inútil, ni para sostener una taza sirves», bramó, aplastándola frente a todos. Y para cerrar con broche de oro, anunció su despido. En ese acto, se lavaba las manos de cualquier vínculo con ella, borrando a la amante y manteniendo intacta su reputación. Josefina, en shock, fue expulsada del trabajo y de su vida en un solo gesto cruel. Raúl retrocedió un paso, tropezando con sus propias piernas recién curadas. «Tú, no puede ser, es imposible». Josefina, con voz firme, pero teñida de un sarcasmo amargo, dejó escapar. «Si hubieras cumplido lo que me prometiste en aquel entonces, esta boda ya habría ocurrido hace años». Las palabras cayeron sobre él como piedras. La mente de Raúl giraba. ¿Promesa? ¿Qué quería decir con eso? Intentaba hablar, pero la garganta se le secaba. Avergonzado, el hombre que tantas veces se enorgulleció de nunca pedir disculpas murmuró: «Josefina, yo me equivoqué. Yo no sabía». Pero ella lo interrumpió, los ojos brillando con furia. «No estoy aquí por perdón, Raúl. Nunca lo estuve. Tú crees que el mundo gira en torno a tu arrogancia, pero vine por otra cosa. Vine a decirte la verdad que nunca quisiste escuchar». Con cada palabra de ella, él se sentía más pequeño. Era como si todas sus riquezas, mansiones y títulos no valieran nada ante aquella mirada herida. Ella respiró hondo, cerró los ojos un instante y dejó escapar la revelación que lo cambiaría todo. «Aquel día, cuando me humillaste frente a todos, yo estaba a punto de decirte que estaba embarazada. Por eso se me cayó la taza de café. Estaba nerviosa». Raúl se congeló. El corazón le golpeaba como si quisiera salirse del pecho. Las imágenes de aquella mañana fatídica regresaron en destellos. El café derramado, la risa cruel, el desprecio en su rostro. Jamás había pasado por su mente que detrás de la vergüenza que ella tragó, había una noticia que pudo haber cambiado el rumbo de sus vidas. Las siguientes palabras fueron como cuchillos. «Nunca tuve oportunidad. Me despediste, me humillaste, me echaste a la calle como si fuera basura, y tuve que criar a mi hijo sola, lejos de tu sombra». Raúl se tambaleó, los ojos empañados. Su mente gritaba: «Hijo, no, eso no puede». Pero como si adivinara su incredulidad, Josefina señaló al niño que estaba a un lado, firme, con la mirada fija en él. «El niño que acaba de curarte, Raúl. Moisés. Él es tu hijo». Raúl llevó las manos a su rostro en shock. El mundo parecía girar a su alrededor. El chico que le devolvió las piernas, que lo enfrentó sin miedo, que habló de corazón y fe, era de su propia sangre. «¿Mi hijo?». En su voz se quebró casi en un susurro. Moisés lo observaba en silencio, sin alegría, solo con la seriedad de quien conocía la verdad desde siempre. Josefina cruzó los brazos, firme, y remató: «Ahora entiendes. El milagro no fue solo para devolverle las piernas, fue para que finalmente enfrentaras lo que dejaste atrás,
La respiración de Raúl se volvía irregular, sus ojos saltando de Josefina a Moisés, como si no pudiera juntar las piezas de la realidad ante él. Su mente aún intentaba resistir, pero el peso de la revelación lo aplastaba. Mi hijo me curó. La cruel ironía del destino se dibujaba frente a él, y el orgullo, por primera vez, no servía de armadura. El silencio de la iglesia parecía aplastante. La revelación de Josefina aún retumbaba en el pecho de Raúl como un trueno sin fin. Miraba a Moisés, los ojos empañados, el cuerpo recién curado temblando como si fuera a deshacerse de adentro hacia afuera. El orgullo, antes muralla inquebrantable, ahora se derrumbaba ante aquella verdad cortante. Se arrodilló en el suelo de piedra fría, la voz quebrada, casi infantil. Josefina, por favor, déjame conocerlo, déjame estar con mi hijo, te lo ruego. Las lágrimas corrían libremente por el rostro endurecido de un hombre que jamás había admitido debilidad. Josefina, inmóvil, apretaba los puños. Moisés, firme, observaba en silencio, sin emoción. El peso del momento flotaba como incienso en el aire, denso, imposible de disipar. Fue solo después de largos segundos de duda que Josefina respondió: «No confundas arrepentimiento con amor, Raúl. Suplicas ahora, pero ¿dónde estabas cuando te necesité? ¿Dónde estabas cuando él nació? ¿Dónde estabas cuando lloraba en la noche sin un padre que lo calmara?» Cada palabra era un puñal. Raúl, aún de rodillas, levantó el rostro. «Lo sé, fallé, pero dame una oportunidad, solo una oportunidad. No te pido perdón, solo quiero mirar sus ojos sin máscaras. Quiero escucharlo llamarme papá, aunque sea una sola vez». Josefina desvió la mirada, el velo en su mano arrugado por la fuerza de sus dedos. Había dolor, pero también una chispa de duda. Moisés dio un paso al frente. Por primera vez desde la revelación, su voz atravesó el silencio. «¿Por qué quieres eso ahora?» «Porque te curé. Porque descubriste que soy tu hijo. Tú nunca nos buscaste antes». Raúl extendió las manos, temblorosas. «Porque hasta hoy lo vi, hasta hoy lo entendí. La vida me dejó ciego por dentro, Moisés. Yo creía tenerlo todo, pero no tenía nada. Solo quiero intentar ser tu padre, aunque sea demasiado tarde». La dureza del niño se mantuvo, pero en sus ojos apareció un destello de curiosidad. En aquella iglesia de paredes simples y vitrales desgastados, comenzó una negociación silenciosa. Josefina, reacia, respiró hondo. «No confío en ti, Raúl, y no sé si algún día voy a confiar. Pero si él acepta, si Moisés quiere verte, no lo voy a impedir». El niño giró el rostro hacia su madre, y luego de vuelta al hombre arrodillado. Su mirada ya no era de arrogancia, sino de súplica. Y, en un gesto breve, Moisés asintió con la cabeza. «Pero no esperes que sea fácil, vas a tener que demostrar que cambiaste». Días después, Raúl dio el primer paso. Por primera vez en años, cruzó la puerta de una casa sencilla, lejos del lujo de la mansión donde se escondía. El aroma de comida casera venía de la cocina, mezclado con la risa contenida de niños del vecindario jugando en la calle. Al entrar, sintió el corazón acelerarse. Josefina lo observaba a distancia, brazos cruzados, como quien mantiene una barrera. Moisés estaba sentado a la mesa dibujando en un cuaderno gastado. Al verlo, levantó los ojos sin sonreír. El silencio era casi insoportable. «Hola, Moisés». La voz de Raúl salió baja, torpe. El niño cerró el cuaderno despacio. «No tienes que esforzarte por ser mi papá. No es así como funciona». El millonario respiró hondo, intentando contener el peso que lo aplastaba por dentro. «No quiero fingir, solo quiero estar cerca, solo quiero aprender cómo se hace eso». El chico arqueó la ceja estudiándolo, como si pusiera a prueba cada palabra.
Josefina presenciaba la escena en silencio, como un juez invisible. Los encuentros se repitieron, siempre cortos, siempre rodeados de desconfianza. Pero poco a poco comenzaron a abrirse fisuras en la muralla que Moisés había levantado. Un comentario tímido aquí, una risa suelta allá. Raúl, acostumbrado a mandar, ahora se descubría escuchando. En cada diálogo dejaba caer una capa más de arrogancia. Era como si el milagro en la iglesia hubiera despertado no solo sus piernas, sino algo dormido en su alma. El tiempo avanzaba y contra todas las probabilidades, lo improbable comenzaba a suceder. Moisés ya no lo miraba solo con dureza. Un día, al ver al niño sonreír de verdad mientras contaba una historia, Raúl sintió un nudo en la garganta. ¿Será que me va a aceptar? ¿Será que aún hay un lugar para mí en su corazón? La pregunta flotaba como una sombra, dejando claro que el camino de redención apenas comenzaba. Las visitas de Raúl se habían convertido en parte de una rutina inesperada. Las mañanas ya no eran solo silencio y vacío, ahora estaban llenas de los pequeños gestos de Moisés, de las conversaciones sencillas que rompían años de soledad. Raúl se sorprendía sonriendo con cosas insignificantes, un dibujo mal hecho, una broma inocente, una carcajada inesperada del niño. Josefina, aunque todavía desconfiada, empezaba a notar que había algo diferente en él. Pero la duda la consumía. ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Será que volverá a abandonarnos? La vida, sin embargo, tenía prisa en responder. Una tarde sofocante, Raúl llegó a la casa con un ligero entusiasmo. Traía en las manos una bolsa de juguetes que había comprado sin avisar. Carritos, lápices de colores, pequeños regalos que creía eran una forma de recuperar el tiempo perdido. Pero al llegar, encontró la puerta cerrada. La ventana de la sala estaba atrancada, las cortinas corridas. Tocó con insistencia. «Josefina, Moisés, estoy aquí». El silencio cortaba como un cuchillo. El corazón de Raúl se aceleró. Fue entonces cuando una vecina, con mirada angustiada, salió del portón de al lado. «Se fueron corriendo al hospital, señor. El niño se puso muy mal. Fue grave». Esa frase golpeó a Raúl como un disparo. Hospital. Se puso mal. Corrieron. Las palabras giraban en su cabeza mientras su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Corrió como no lo hacía desde el milagro, tropezando con sus propias piernas recién recuperadas, el corazón desbocado. El trayecto hasta el hospital le pareció eterno. Las calles, el tráfico, los sonidos alrededor se volvieron borrones, como si el mundo entero se hubiera apagado para dejar lugar solo a un miedo asfixiante. Por primera vez en muchos años, no se sentía dueño de nada. Se sentía pequeño, impotente. Al atravesar las puertas frías del hospital, el olor a desinfectante lo invadió, mezclado con el murmullo apresurado de los enfermeros. Buscó desesperado hasta encontrar a Josefina. Ella estaba sentada en el pasillo, las manos cubriéndole el rostro, el cuerpo sacudido por sollozos. Al verlo, se levantó de golpe. Sus ojos, inundados de lágrimas, rebosaban dolor y rabia. «Llegaste demasiado tarde, Raúl. Él está ahí adentro y yo no puedo hacer nada». El tono de su voz era como una navaja cortante, pero quebrada por la impotencia. Raúl sujetó sus hombros jadeante. «Dime qué pasó. ¿Qué tiene?» Un médico se acercó, el semblante grave. «El niño tiene cáncer en etapa avanzada. Lo descubrimos demasiado tarde. Necesita un trasplante de médula con urgencia». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Raúl. El cuerpo, que hacía poco había redescubierto el milagro de caminar, ahora parecía querer desplomarse. Tragó en seco, las manos temblando. ¿Y la madre? El médico negó con la cabeza. Lamentablemente, no es compatible. Antes de que el silencio se cerrara como una sentencia, Raúl dio un paso al frente, la voz firme a pesar de la emoción. «Entonces háganme la prueba. Yo soy el padre». Josefina se estremeció al escuchar esa frase. No como quien se sorprende,
sino como quien nunca creyó que un día escucharía esas palabras de su boca. El médico asintió con seriedad y se alejó, ya organizando los preparativos. El pasillo, que hasta entonces parecía un sepulcro silencioso, adquirió un nuevo peso. Raúl respiraba hondo, como si cada inspiración fuera una promesa. Ella apretó los labios, la voz quebrada. «Esto no cambia nada entre nosotros, Raúl. No pienses que la enfermedad de nuestro hijo va a hacer que olvide lo que me hiciste. No vas a volver a ser mi marido. No vas a recuperar lo que perdiste». Pero por primera vez, Raúl no buscaba justificaciones, ni perdón, ni control. Levantó los ojos llenos de lágrimas y respondió con firmeza, sin titubear: «No quiero cambiar nada, Josefina. No estoy aquí para lavar mi pasado. Solo quiero salvar la vida de mi hijo». Josefina se estremeció al escuchar la palabra hijo dicha de esa manera, no como una obligación, no como una moneda de cambio, sino como algo visceral, verdadero. El recuerdo del día en que fue humillada, de las promesas rotas, aún dolía, pero en ese instante una grieta apareció en su barrera. Raúl se secó las lágrimas con la manga de la camisa, respiró hondo y completó: «Si hay alguna oportunidad, cualquiera, voy a llegar hasta el final. No importa el precio». En el silencio del pasillo, solo se oían los sonidos lejanos de máquinas y pasos. Josefina cerró los ojos, luchando contra la esperanza que amenazaba con nacer. Raúl, sentado a su lado, sentía el peso de una decisión irreversible. El mismo hombre que un día la abandonó frente a todos, ahora se preparaba para enfrentar un camino que podría costarle la vida. Y aún así, no había miedo. Solo había certeza. Por primera vez, estaba dispuesto a sacrificarlo todo por alguien más que él mismo. El pasillo del hospital parecía alargarse frente a Raúl como un túnel sin fin. Después de anunciar con firmeza que era el padre, lo llevaron a realizar los exámenes de compatibilidad. Cada segundo en la sala de espera era una tortura. Josefina caminaba de un lado a otro, nerviosa, mientras Raúl permanecía sentado, con los puños cerrados y los ojos fijos en el suelo. Su corazón latía con la misma intensidad que cuando había recibido aquel disparo años atrás, pero ahora no era miedo por su propia vida. Era miedo de perder al hijo que acababa de descubrir. Cuando la puerta se abrió y el médico apareció, el tiempo pareció detenerse. «Señor Montenegro, los exámenes confirmaron, usted es compatible». Las piernas de Raúl casi cedieron, no por el peso de la noticia en sí, sino por lo que significaba. Josefina llevó las manos a la boca, sorprendida. Él la miró con los ojos empañados. «Dije que haría todo, y lo voy a cumplir. Quiero donar». El médico asintió y explicó la gravedad del procedimiento, los riesgos, los preparativos necesarios. Pero Raúl apenas escuchaba. Su decisión ya estaba tomada. Él, que siempre había vivido para sí mismo, estaba a punto de entregar parte de sí para salvar la vida de otro. Por primera vez entendió lo que significaba la palabra sacrificio. Los días siguientes fueron de preparación intensa. Raúl fue sometido a una batería de exámenes, entrevistas con psicólogos y explicaciones médicas que no dejaban espacio para ilusiones. Josefina lo acompañaba en silencio, dividida entre la desconfianza y el impacto de verlo tan entregado. En algunas noches, cuando Moisés ya dormía, ella lo observaba sentado en la sala del hospital, inmóvil, mirando sus propias manos como si reflexionara sobre cada decisión de su vida. El orgullo del millonario había sido reemplazado por una vulnerabilidad que jamás pensó presenciar. En la víspera de la cirugía, la tensión era casi palpable. Moisés, frágil, descansaba en la cama, la piel pálida, los ojos entrecerrados. Raúl se acercó despacio, tomó la pequeña mano del niño y susurró: «Sé que no merezco estar aquí, pero voy a luchar por ti. Aunque nunca me llames papá, lo voy a hacer, con cada gota de sangre que tenga». Josefina, que escuchaba desde la puerta,
sintió un nudo en la garganta. Moisés abrió los ojos, miró al hombre con una expresión cansada, pero firme, y murmuró: «Yo no pedí esto, pero gracias». El día de la cirugía llegó con el peso de una sentencia. Raúl fue colocado en una camilla, rodeado de médicos y enfermeros. Las luces frías del quirófano cegaban su vista. Mientras lo anestesiaban, una última imagen vino a su mente: la sonrisa contenida de Moisés en uno de los días en que habían dibujado juntos. Josefina, afuera, caminaba en círculos con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Era como revivir todos los traumas de una vida, pero ahora con una esperanza frágil, casi imposible de sostener. Dentro de la sala, la cirugía seguía su curso hasta que de pronto, los monitores comenzaron a sonar. Moisés sufrió un paro cardíaco. El sonido estridente de la alarma llenó el ambiente. Los médicos gritaban instrucciones, los enfermeros corrían, y el pequeño cuerpo del niño era sometido a choques, intentos desesperados de reanimarlo. En el pasillo, Josefina escuchó la confusión y se desplomó en el suelo, aferrándose al marco de la puerta. Raúl, aún inconsciente por la anestesia, no tenía idea del riesgo mortal que su hijo corría en ese instante. El tiempo parecía congelado, minutos se convirtieron en horas, pero entonces una señal débil apareció en el monitor. El corazón de Moisés volvió a latir. El alivio dentro de la sala se propagó como un soplo divino. Afuera, el médico abrió la puerta y anunció, con los ojos todavía húmedos por la tensión: «Sobrevivió». La cirugía fue un éxito. Josefina rompió en llanto, esta vez de alivio. Se arrodilló en el pasillo con las manos cubriéndole el rostro y por primera vez en años sintió que la esperanza regresaba. Cuando Raúl despertó, horas más tarde, aún débil, pidió por Moisés antes incluso de preguntar por sí mismo. Lo llevaron al cuarto donde el niño descansaba, exhausto, pero vivo. Josefina ya estaba a su lado, sosteniendo su mano. Al ver entrar a Raúl, no pudo contener las lágrimas. Se acercó y en un gesto inesperado lo abrazó con fuerza. Allí, en ese cuarto iluminado por lámparas frías, ya no había millonario ni empleada humillada. Solo había dos padres destrozados que al fin se encontraban en el mismo punto: el amor incondicional por un niño. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una rutina inesperada dentro del hospital. El ambiente, antes frío e impersonal, se fue transformando en un espacio de convivencia y afecto. Josefina permanecía día y noche al lado de su hijo, cuidando cada detalle. Acomodaba las almohadas, soplaba el caldo caliente para que no quemara su boca, cantaba bajito mientras acariciaba su cabello. Raúl, debilitado por la cirugía, compartía la habitación con Moisés y descubría la extraña intimidad de depender también de los cuidados de Josefina. Era una convivencia forzada, pero que, poco a poco, revelaba una ternura que ninguno de los dos imaginaba reencontrar. Moisés se recuperaba sorprendentemente bien. El color regresaba a su rostro y sus ojos, antes opacos por la enfermedad, volvían a tener un brillo travieso. Raúl lo observaba como quien contempla un milagro diario. A veces se quedaba simplemente sentado en el sillón, callado, viendo a su hijo jugar con lápices de colores o inventar una historia. En esos momentos pensaba en silencio: ¿cómo pude perder tanto tiempo? ¿Cómo pude negarlo sin saberlo? El arrepentimiento se mezclaba con la esperanza, formando un peso dulce que le impedía apartar la mirada. Josefina, aunque aún cautelosa, notaba el cambio. El hombre que un día la destruyó en público ahora se mostraba vulnerable, atento a los detalles, dispuesto a escuchar. Ya no había en él ese aire de arrogancia ni la soberbia del millonario intocable. En su lugar estaba alguien que se esforzaba por aprender a ser padre, alguien que no temía equivocarse, pero sí temía perder el poco tiempo que le quedaba para ganarse a su hijo. Era una transformación lenta, pero visible, y ella no podía negar que eso movía algo en su corazón. Poco a poco,
Las paredes blancas del hospital se llenaron de diálogos. Raúl y Moisés crearon una rutina de conversaciones sinceras. Por la noche antes de dormir, el niño preguntaba, ¿tuviste miedo de morir en la cirugía? Raúl sonreía de lado, sincero. Sí, mucho, pero tuve aún más miedo de nunca conocerte de verdad. El chico, que siempre se había mostrado desconfiado, dejaba escapar risitas contenidas o miradas cómplices. Eso, para Raúl, valía más que cualquier fortuna. Tras algunas semanas, el alta finalmente llegó. La salida del hospital estuvo marcada por un silencio reverente. El trío dejó el edificio lado a lado, sin ceremonia, pero con la sensación de que llevaban algo incalculable. El viento fresco de la mañana los envolvió, y por primera vez en años, Raúl respiró hondo como quien renace. No había fotógrafos, ni flashes, ni testigos del pasado. Solo un padre, una madre y un hijo cruzando la puerta del hospital, como si cruzaran también hacia un nuevo destino. En la casa sencilla de Josefina, los días comenzaron a tomar otro color. El desayuno en familia se volvió un hábito. Pan fresco en la mesa, el aroma del café llenando las paredes, la voz de Moisés narrando sus historias entre mordidas apresuradas. Raúl, acostumbrado al silencio de las comidas solitarias en su mansión, descubrió que el ruido de la convivencia era el sonido más valioso del mundo. Conversaciones espontáneas llenaban la sala, y hasta las discusiones sobre las tareas del hogar traían un calor desconocido. Y así, sin darse cuenta, empezaron a vivir casi como una familia. Los paseos al parque, las caminatas cortas a la panadería, los momentos de risas sencillas. Todo parecía extraordinario para Raúl, que ahora veía cada detalle como un regalo. El hombre que un día creyó haberlo perdido todo, comenzaba a experimentar el verdadero significado de tener algo que el dinero jamás podría comprar. Habían pasado meses desde aquel día en que las puertas del hospital se abrieron hacia una nueva vida. La casa sencilla de Josefina, antes marcada por la soledad y el silencio, ahora respiraba vida en cada rincón. Las mañanas estaban llenas de la risa de Moisés corriendo por la sala, cargando sus cuadernos repletos de dibujos. Raúl, que antes solo conocía el peso de los contratos y de las salas de juntas, ahora aprendía la importancia de los gestos pequeños. Untar mantequilla en el pan para su hijo, escuchar las historias inventadas durante el desayuno o simplemente observar a Josefina cocinar mientras el aroma de los frijoles llenaba el aire. Aquella sencillez, que un día habría despreciado, se había convertido en su mayor riqueza. La transformación de Raúl era visible en cada detalle. El hombre que antes caminaba por el mundo con arrogancia, ahora andaba descalzo por el patio, ayudando a Moisés a regar las plantas. Sus ojos, antes duros, se habían suavizado. Cargaban marcas de dolor, sí, pero también una ternura que nunca se había permitido mostrar. Josefina lo observaba a la distancia, aún sorprendida por el cambio, pero con el corazón lentamente abriéndose para aceptar que aquel hombre ya no era el mismo que la había herido años atrás. Había en él una nueva esencia, moldeada por el arrepentimiento y el amor. La relación entre padre e hijo florecía como un árbol en primavera. Moisés, que antes hablaba con desconfianza, ahora se permitía reír a carcajadas, abrazar sin miedo, incluso molestar a su padre con pequeñas travesuras. «Ni siquiera sabes patear bien una pelota», decía riendo. Raúl fingía ofenderse, pero terminaba riendo con él. En cada juego, en cada conversación antes de dormir, un nuevo lazo se formaba, fortaleciendo un vínculo que el tiempo y el dolor jamás podrían borrar. Era como si el verdadero milagro no hubiera sido solo físico, sino una cura del alma. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los árboles y teñía el cielo con tonos de naranja y violeta, Raúl reunió el valor para un gesto que venía madurando en su corazón. Se arrodilló frente a Josefina, sosteniendo una pequeña cajita que guardaba un anillo sencillo, sin lujos, pero cargado de significado. Sus ojos, húmedos, buscaron los de ella, y su voz salió firme, pero dulce.
Ahora de la manera correcta. ¿Aceptas casarte conmigo? El silencio llenó la sala. Josefina, con los ojos llenos de lágrimas, respiró hondo y sonrió por primera vez sin reservas frente a él. Sí, Raúl, ahora sí. La ceremonia fue íntima, realizada en la misma sala de la casa. Sin lujos, sin ostentación, solo flores recogidas del patio, algunas velas improvisadas y los vecinos más cercanos como testigos. Moisés, vestido con una camisa blanca un poco grande para él, entró llevando los anillos con una sonrisa orgullosa. Cuando entregó las joyas a sus padres, murmuró bajito, para que solo ellos lo escucharan. Ahora estamos completos. Las lágrimas corrieron por el rostro de Josefina y Raúl, pero eran lágrimas de sanación, de liberación. Después del intercambio de votos, no hubo fiesta extravagante. Hubo algo más grande, un abrazo colectivo en el sofá de la sala, los tres sentados uno al lado del otro, mientras el sol se ocultaba por la ventana. Moisés, acurrucado entre ellos, apoyó la cabeza en el hombro de su padre y dijo con una sencillez desarmante: «Ahora sí te curé de verdad, papá». Josefina añadió con la voz entrecortada: «Algunos milagros solo ocurren después de que uno sangra». Raúl cerró los ojos, dejando que las palabras lo atravesaran. Yo creía que lo había perdido todo, pero solo ahora entendí lo que es tenerlo todo. Su voz salió como un susurro, pero fue suficiente para llenar todo el ambiente con la fuerza de una revelación. El pasado no había sido borrado, sino transformado. Aquel hogar sencillo, iluminado por la luz dorada del atardecer, guardaba ahora la mayor de las riquezas, la certeza de que el amor es la única herencia que resiste al tiempo. Y esa noche, mientras las estrellas aparecían en el cielo, 3 corazones latían al unísono, escribiendo juntos el más hermoso de los nuevos comienzos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.